Bienvenidos a un nuevo programa. Comenzamos hablando porque las riñas entre poblaciones rivales, las banderías en torno a equipos o colores deportivos, las agresiones a árbitros y más aún, los insultos y gritos colectivos forman parte de las manifestaciones de masas y más concretamente de la realidad de algunos deportes. Hablamos hoy de la violencia en el deporte y concretamente también muy especialmente en el fútbol. Me acompañan hoy Eusebio Navarro, docente y exentrenador. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también por aquí a mi derecha Marian Álvarez. Ella es psicóloga. Muy buenas, Marian. Buenas noches. Pues ya saben, ese es el tema elegido de hoy, la violencia en el deporte. Y vamos a conocer porque prácticamente la violencia pues existe principalmente en el fútbol desde casi como el deporte mismo en sí, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pues mira, si hablamos de violencia podemos hablar desde la psicología, que tenemos tres teorías. Una es que el individuo es agresivo, o sea, hay unas características individuales que nos llevan a la agresividad. Después tenemos una teoría que es del procesamiento de la información, que yo puedo ver con un estímulo o una conducta del contrario, lo puedo ver como aversivo hacia mi persona y hace que mi comportamiento cambie. Y después estaría la presión del grupo, o sea, que ahí hablaríamos de las variables psicosociales. O sea, como tengo un grupo y me siento que pertenezco a él, mi poder de hacer una acción, como se diluye, hace que me sienta más libre al realizarla. Digamos que ahí sería la fuente de la agresión. Cuando hablamos de fútbol, que es un deporte colectivo, podríamos decir que es que muchas veces dentro del mismo deporte hay conductas que podemos verlas como violentas, pero no lo son, sino que están inherentes en el mismo juego. Podemos hablar, por tanto, de varias causas, ¿no? ¿Podríamos destacar alguna como la principal? No la hay, o sea, en teoría sería una combinación de todos. Si yo, por ejemplo, soy agresiva, tengo un comportamiento individual agresivo, proceso la información negativamente, o sea, considero que me miras mal porque llevo un color diferente y voy con mi grupo de hinchas, pues entonces digamos, si sumamos 1 más 1 más 1, llega la agresividad. Por eso hablamos de varias variables psicosociales, pero no tenemos una en concreto que podamos hacer. Así es, ¿verdad, Eusebio? También, bueno, pues como entrenador durante muchos años, ¿no? Habrá vivido diferentes experiencias, diferentes situaciones y alguna de ellas habrá estado relacionada precisamente quizás con la violencia, ¿no? Sí, desgraciadamente en el mundo del fútbol y también en otros deportes, el mundo del fútbol aquí es el que tenemos más cercano, como dice bien la compañera, es un deporte que engloba un colectivo donde hay más circunstancias que todavía ayudan en ciertas circunstancias a esa agresividad, ¿no? Y he tenido la mala suerte de estar en más de un conflicto y algunas veces recuerdo uno en el Parque Amate hace ya muchísimos años de que algunos de los implicados desgraciadamente habían fallecido, que terminaron llorando porque era un día de lluvia y le digo que uno terminó con el paraguas en el cuello de otro después de lo que se había formado allí. Cosas de esas, por desgracia, hemos vivido todos los que nos hemos metido y no estamos en nada de acuerdo, evidentemente, con ese tipo de comportamiento, pero que se producen y hay que luchar mucho para que se produzcan lo menos posible, ¿no? Por desgracia es una pena, ¿verdad? Porque el buen ambiente que se respira en el mundo deportivo, ¿no? Que en ocasiones se vea, pues, al final con presencia de este tipo de acciones entristece y también, pues, incluso cuando un equipo es el vencedor, pues, al final esa alegría no es compartida por situaciones de este tipo. Sí, es un problema educacional como tanto en esta vida, ¿no? El problema la educación en el deporte debía ir por delante de todo. La educación en esta vida debería ir por delante de todo, ¿no? Porque nos iría a todos mucho mejor, ¿no? En el fútbol en concreto, como tú bien dices, pues desde que ahora que empiezan los niños en categorías babies, antes cuando yo empezaba en el mundo del fútbol lo que había eran infantiles, quizás no hubiera ni cadetes, se pasaba a juvenil, después pasabas a senior, ¿no? Y ahora empieza desde babies, ¿no? Hay un largo proceso que tiene que ir en consonancia con todo lo que rodea al mundo deportivo, educacional, que deberíamos aprovechar para lo bueno. Pero por desgracia muchas veces tú ves que desde esas categorías baby no se está aprovechando para lo bueno, se está fomentando evidentemente sin querer, por falta a lo mejor de preparación, por no ver el problema que puede acarrear esos inicios, se está fomentando todo lo contrario, como ha dicho Marian, la agresividad, la competencia, como algo inherente, y no tiene por qué inherente
lo que es la agresividad deportiva. Yo he sido entrenador muchos años y antes de salir le decía que había que ser agresivo a los futbolistas en defensa y agresivo en ataque. ¿Eso qué significaba? Pues que hay que intentar que el contrario disfrute lo menos posible de su estancia con el balón, siendo agresivos con ellos, no dejando que miren, no dejando que se relajen nunca y que jueguen a gusto, y seamos agresivos en ataque para llegar lo más rápidamente posible o las mayor veces posible a la portería contraria, ¿no? Pero esa agresividad no tiene nada que ver con ir a darle una patada al contrario, ni con meterse con el árbitro, ni nada de eso. Claro, ¿no? Pero ahí deberíamos hacer un inciso, ¿vale? El deporte tiene 3 funciones. Una es la parte educativa, que digamos que son lo que me estás comentando, de las más pequeñitos, los babies, que son babies. Después estaría la parte espectáculo, que lo queremos ver es, porque en sí un partido es un espectáculo, que si los hinchas, las banderas, los cánticos, o sea, es un espectáculo, no queremos ver una buena chilena. Realmente no estamos buscando solamente el resultado. Y después está la competición, el rendimiento. ¿Qué sucede? Que muchas veces, tanto los padres como los entrenadores y los psicólogos deportivos, ahí voy a entrar yo, ¿vale?, se nos olvida que son niños y que la cantera está en la parte educativa. ¿Qué le estamos enseñando en la cantera? Como bien estás comentando, Eusebio, de cuando tienes que defender, tienes que ser agresivo. Eso no significa que sea agresivo, sino que hay unas pautas dentro del deporte, que por ejemplo puede ser un regateo. El regateo, si lo vemos desde fuera, podemos pensar que es engaño, estoy engañando a mi contrario, pero para nada, es que tengo que saber hacer un buen regateo para marcar el gol. No sé si estás de acuerdo o no, Eusebio. Sí, son técnicas de ofensiva y defensiva que se llaman y entran esos conceptos que tú estás diciendo, por ejemplo el regate, ¿no? Claro, pero hay personas que si lo vemos desde fuera, digamos, es que están enseñando al niño a mentir o a engañar. No estoy engañando, al contrario, estoy utilizando las normas del juego. Cuando estoy en la cantera también estoy haciendo disciplina, a ver al contrario, a ser empático, a poder prever su conducta. Todo eso es un aprendizaje que en el día a día tenemos que hacerlo. Pero muchas veces se nos olvida solamente en el gol, no importa mientras marques. ¿Qué sucede? Que hay poca educación, y ahí lo digo, muchas veces son los padres que en la misma casa, antes del partido, son los que están diciendo a los niños, hay que ganar. Después es cierto que también hay entrenadores de todo tipo, pero muchas veces se nos olvida que son niños aparte de los colores. Entonces yo creo que hay que hacer una diferencia cuando estamos en categorías inferiores de las superiores. Porque cuando hablamos de un futbolista, y te digo yo que he colaborado con diferentes canteras, un niño con 7 años le queda un largo camino hasta llegar a primera división. Y muchas veces cuando hablas con los padres o hablas con gente, parece que el niño ya es una estrella. Para nada, hay un largo recorrido y lo primero que hay que enseñarles es a trabajar en grupo, en equipo, tener una identidad propia dentro de un colectivo. Todo eso se trabaja a nivel educacional y ahí es donde está la cantera. O sea que no tenemos que sesgar el deporte como agresivo, para nada. El deporte es una fuente de valores que deberemos de aprovechar, pero no se hace porque vemos el mundo de los niños con los ojos de adultos. Todos esos valores se aprenden, se transmiten, ¿no? Pero al final no se da tanto la violencia entre los propios jugadores, ¿no? Se suele dar más entre los aficionados al fin y al cabo, los casos que más conocemos. Bueno, hay también... ¿Hay de todo? A verlo hay de todo, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces o lo que está por fuera es lo que incentiva también a lo mejor lo que pasa después dentro, ¿no? Y muchas veces... hablando del plano educacional, desde esos niños que están aprendiendo su deporte, y te hablo ya muchas veces, te vas a cualquier pabellón y no solo el fútbol, es cualquier deporte en el cual compitan, ¿no? E incluso hay algunas veces, te hablo de deportes como la gimnasia rítmica y demás, que va cada uno a su aire, que los mismos padres compiten en que si aquella la ha puesto de esta manera, va más guapa, menos guapa, o la han puntuado tanto, o la han puntuado menos o más, ¿no? Hasta en ese sentido, en deportes que no hay confrontación con un contrario, por fuera se genera un ambiente que no es el idóneo, otra vez repito lo mismo, para la educación de esos niños. El deporte es un disfrute, el deporte educacional, por lo menos como yo lo he vivido desde que eché los dientes, y cada vez tengo menos, es disfrutar. Es gozar, eso es da independientemente de ganar y demás. Si tú ves a los chiquillos cuando había placitas y allí lo pasábamos a reventar de bien y al menos incluso había alguna discusión entre nosotros y después nos dábamos 2 abrazos, nos íbamos a donde fuese juntos después y eso era disfrutar. El deporte después que llega la competición, como he dicho, hay que saber también disfrutar de él y aprender de esa competición. La competición es guapísima. A mí me gusta ver hasta la hípica. Yo no monto mi vida a caballo cuando vienen las Olimpiadas, porque a ver quién queda primero, a ver quién queda segundo. Es decir, el que nos gusta la competición, nos gusta cualquier tipo de competición, practiquemos ese deporte o no. Pues de todo eso hay que agarrarlo y servirnos para evitar
la parte conflictiva, la parte que tanto daño hace, y educar con eso a través de, como dice muy bien la compañera, de esos valores que implica todo eso, que implica el deporte educacional cuando el niño está aprendiendo, que implica que tiene que competir porque tiene que aprender a competir y a saber ganar y a saber perder, pero todo yo creo que debía tomarse desde un punto de vista siempre positivo y siempre constructivo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay que hacer un inciso. Cuando has comentado que en los deportes individuales la agresividad es diferente, porque yo estoy compitiendo contra ti, entonces yo tengo unas capacidades o no. Muchas veces le echamos la culpa al árbitro, ¿no? Es que si jugamos el tenis es que la pelota no estaba, o la red, etcétera, ¿no? Pero normalmente ahí buscamos el culpable en el otro, o sea, es un cuerpo a cuerpo, cuando son deportes individuales, porque yo puedo mejorar, yo puedo cambiar, pero cuando son deportes de equipo, es que estás jugando a una identidad, o sea, estás jugando a mi equipo que representa a un pueblo, a un barrio, a mis amigos, y ahí digamos donde se mezclan las diferentes variables de sentimiento, porque si yo, por ejemplo, a nivel individual soy tenista y represento al Viso, yo puedo asumir mi responsabilidad, pero cuando es mi equipo de baloncesto, por ejemplo, mi equipo de fútbol, es que ese equipo hace daño a lo que yo represento. Cuando trabajamos la identidad social, es, digamos, donde aparecen las variables agresivas, que vienen de fuera. O sea, por ejemplo, ¿por qué hay ciertos rivales que nos duelen más que otros? Si vamos al fútbol, ¿por qué un derbi se disfruta más que, por ejemplo, cuando el Sevilla o el Betis juega con otro equipo? Porque está la identidad social. ¿Cuál de los dos es el que representa a Sevilla? Yo creo que sería tenemos el gran honor, de hecho no que sería, sino es el gran honor de que tenemos dos equipos que representan a la ciudad. Y todo lo contrario, una rivalidad que no se entiende desde fuera. Pues digamos, eso es lo que tenemos que diferenciar, la identidad social. ¿Qué hago yo? Yo voy a ver un derbi. ¿Pero qué lleva el derbi? Quedar con mis amigos, el previo al derbi. Mucha gente, antes de ver el derbi, tiene el previo al derbi. Entonces ya vamos calentando. Estamos en los medios de comunicación, vamos a asumirlo también, ¿vale? Que vamos acertando diferentes informaciones, ¿no? Y después está el sentimiento de que es el club de mi familia, el club de mis amores, el club de mi barrio. Y eso lleva a que cuando llegue la competición, se ha perdido la esencia de la competición. No vamos a ver un espectáculo, vamos a rivalizar quién de los dos queda por encima. Entonces ahí el fútbol o el deporte queda en un segundo plano. Lo importante es la identidad social a la que pertenezco. Yo creo que eso también es muy importante que remarquemos. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo, ¿verdad? Sí. Tengo por aquí anotado que las motivaciones para justificar la violencia pueden ser de varios tipos: políticas, religiosas, territoriales, odio al enemigo, defensa de unos colores, respeto y prestigio. Son algunos de las motivaciones que también has comentado, ¿no? El tema de, por ejemplo, pues de defender a un pueblo, a un color, a tu barrio, ¿no? Porque también hay que extrapolarlo no solo a nivel general, sino que equipos pequeñitos, como por ejemplo aquí en los pueblos, ¿no? Pues también sucede. Sí, la rivalidad que se ve más arriba también se traslada a los de más abajo muchas veces, la mayoría de las veces, ¿no? Uh-huh. Si el Mairena antiguamente, que también he vivido yo mucho Mairena Viso de fútbol, ¿no? Pues también cuando quiera o que no, pues se dice que hay derbi también cuando juega los alevines entre los dos pueblos, ¿no? O la Barrera, ahora que está el mismo equipo, la Barrera en Mairena con el Mairena, o aquí el Viso con el Atlético Viso, ¿no? Pues lo que hay de los grandes también quiera o que no, pues eso se extrapola y se lleva también a los chiquillos y algo se les inculca en ese sentido, ¿no? De que hay esa identidad, como dice Marian, de por encima, de defender lo nuestro, que tiene que acabar por encima de los otros, ¿no? Independientemente del fútbol. Por eso muchas veces dicen los derbis que no hay favorito, porque se implican tantas circunstancias, además del deporte en sí, que cuando llega un derbi, aquí no hay favorito, aquí no importa la clasificación, aquí importa saberlo jugar, porque la cabeza de los que están compitiendo, ese día la cabeza es muy importante, no lo que tenga la habilidad, el saber aplacar los nervios, saber aplacar la mala agresividad que te puede llevar ese nervio, ese entorno que te ha picado. Con esta gente no podemos perder, pues todo eso va sumando a que también incluso cuando juegan en categorías inferiores se dé esa circunstancia, ¿no? Esa identidad de querer defender lo tuyo por encima de lo del otro, ¿no? Hombre, es que nosotros somos primates, yo lo digo así, no vivimos en sociedad. Entonces, si yo veo ciertas conductas en mis ídolos, pues yo lo voy a hacer. Es un modelado. Si se permite, por ejemplo, si estamos viendo
un derbi, ¿no? Y cualquier equipo, ¿vale? Hace una mala entrada y no se penaliza, pues yo considero que si con esa mala entrada mi jugador ha llegado a meter el gol y se le ha vitoreado, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si lo han hecho los grandes. Entonces, en los campos de juego hay que tener mucho cuidado, porque los niños están pendientes de lo que hay dentro y fuera. También veo como mi padre grita. Dice, hay que tener buen comportamiento, ¿no? Imagínate que vamos a jugar Mairena Aviso. Y el padre le dice, no se grita. Pero después cuando hay un Sevilla-Betis, ve al padre gritando, nervioso, esas peleas previas de, aunque son bromas, ellos no lo entienden. Entonces los niños a través del modelado cogen esas conductas. Y simplemente, ¿por qué eres de este equipo? Muchos dicen, porque es de mi padre. O sea, no te dicen ni siquiera por qué pertenece a ese equipo o por qué siente esos colores de toda la vida. Esas expresiones marcan el sentimiento de grupo y nosotros necesitamos sentirnos de un grupo. Es difícil, pero por ejemplo, cuando cambias de país muchas veces buscas involucrarte en actividades y se ve por la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque si me voy a un club, ya me siento parte de él, tengo unos sentimientos, unos colores. Entonces el deporte en sí une, no desune, pero digamos que tiene como dos caras, ¿no? Hay una cara que integra y otra que nos hace que nos alejemos del contrario, del enemigo. Pero es que el ser humano en sí, innatamente tenemos la agresividad, somos rivales. Y de hecho en las aulas, como buen docente sabes, muchas veces no es aprender, es aprende más que el vecino. No es que aprendas matemáticas, no, sino que es mejor notas que el vecino. Entonces, la agresividad tenemos que ver en cuántos ámbitos se desarrolla. Lo que pasa es que cuando hablamos del deporte, digamos que algo que se ve menos convencional. Yo creo que debemos de hacer un lapso en saber cuál es nuestro comportamiento y qué valores le estamos dando a nuestros hijos y a las personas que están a nuestro alrededor. Sí, porque hay que hacer también un pequeño matiz, ¿no?, entre violencia y agresividad, que no es exactamente lo mismo, ¿no? No, la agresividad en sí lo que estás buscando es hacer daño. O sea, si yo soy agresiva, yo lo que estoy buscando es hacerte daño. Y la violencia muchas veces es como un impulso que la persona no controla y de hecho no intenta hacer daño. Un acto violento en sí no está buscando el resarcirse, el hacer daño concreto. La agresión sí. De hecho, se ha hecho muchos estudios con etólogos que dice que la agresividad es solamente humana. O sea, un animal y otro animal cuando se atacan no intentan hacerle daño al otro. El otro si se rinde, se van. O sea, no hay una lucha hasta el final. En cambio, el ser humano una vez que inicia una rivalidad o una agresión, lo que busca es hacer daño. Esa es la diferencia entre agresión y violencia. La violencia no tiene un sentido. O sea, muchas veces dices, no, se nos ha ido de las manos, no ha habido un conflicto en el campo y se ha ido de las manos. Esa es la violencia. La agresividad es cuando yo te ataco directamente a ti y busco hacerte daño en cierto acto o en alguna actividad concreta. Hay una intención y la violencia es más impulsiva, ¿verdad? Sí. Nosotros en el mundillo normal de habla, cuando yo he aumentado la palabra agresividad, no la entendemos como dicen los cánones de la psicología, ¿no?, de la psicología deportiva. Te digo que nosotros en los vestuarios, en los cursos y demás, cuando hablamos de agresividad, como he dicho anteriormente, hablamos de esa agresividad, pero con esas ganas, ese no dejar al contrario, pero nunca en el plano violento, cuando se utiliza, ¿no? Nunca con malas intenciones. Como tantas cosas y expresiones y mal dichas, en el ámbito vulgar, podemos decir, se emplean expresiones que después en el ámbito científico demostrado y cómo se utiliza, no tienen nada que ver cómo la utilizamos, ¿no? Pero evidentemente yo he inventado esa palabra, pero no en el sentido de que sea agresivo, que sea más agresivo incluso en ataque. En ataque el contrario no lleva la pelota. Tenemos que entender nosotros ser agresivos en el sentido de que, por ejemplo, tú le dices de que intentemos acabar la jugada, de que termine con algo que le haga daño, entrecomillado, al contrario, que es que le hayas chutado, que le hayas creado una situación de peligro, de meterle un poquito de miedo deportivo, al contrario, con esa agresividad. Pero evidentemente no es la agresividad. Es el término que se emplea. Ahí va. Sí, pero si utilizas un concepto y tú se lo explicas a los niños, no hay ningún problema. O sea, si tú dices hay que ser agresivo, pero lo que le estás diciendo es que, por ejemplo, mantengan la posición, que no se achiquen, que se agranden ante el contrario, ¿no? Sobre todo muchas veces cuando son en escalas inferiores, tú sabes que muchas veces hay dos edades. Y si, por ejemplo, hay uno de 5 años y uno de 6 y el grupo es de 6, ellos se sienten más chiquitines, ¿no? Entonces tú le estás diciendo un poco que no se vengan abajo, que se engrandezcan, que se posicionen, que lo que estás diciéndolo a ellos, en cierto modo, es que tienen unas actitudes y unas cualidades y que las potencien en el campo. No es la palabra en sí, sino el decir qué conductas es ser agresivo. Entonces hay que explicarlo de esa forma. Por ejemplo, repito, cuando hablamos del regateo, tú no le estás diciendo al niño que engañe, teniendo que aprender una técnica o táctica dentro del campo. Y entonces también hay que explicarle que cuando estamos en el campo tenemos que ser de una forma y fuera podemos ser de otra. Para nada. Y de hecho podemos ser empáticos.
pero dentro no le vas a decir a tu delantero, sé empático con el contrario y no le chutes fuerte, para nada. Yo creo que no es tanto la parte de la palabra en sí, sino lo que encierra la palabra y cómo se la expresamos. Por ejemplo, cuando Eusebio dice, yo le digo, sea agresivo en el ataque o en la defensa, yo creo que tus chicos te entendían. Pero cuando muchos padres dicen, sea agresivo y dale una patada, entonces ya ahí le estás diciendo qué tipo de agresividad quieres que haga. Porque el darle una patada no es por el hecho de que la pelota llegue arriba, sino que también le hagas daño. O vamos a ir a este, ¿no? Y todos a este le van haciendo diferentes faltas, ¿para qué? Para que ese niño al final lo podemos sacar del campo. Ahí, por ejemplo, sí es una agresión, porque estamos buscando que ese jugador desaparezca del campo. Sí, sí, completamente. Si es usado así, claro, todo depende del matiz que tú le das y de lo que tú le quieres transmitir, de lo que tú transmites en este caso a esos niños o a esos mayores, que yo me llevo mucho tiempo también con mayores, lo que tú le transmites a ellos y ellos conociéndote y de la manera que tú lo demuestras, evidentemente a través del ejemplo también con tu comportamiento, si tú eres el líder entrecomillado al hacer el profesor o el maestro al hacer el entrenador y sabes transmitir esas consignas siempre en el plano del fair play, del juego olímpico, como se dice, pues no tiene nada que ver. Si tú después cualquier cosa de esta, mira, yo siendo entrenador del Mairena en un tiempo que hubo allí de la cantera, es una cosa que se escucha mucho, y yo lo digo también incluso en mi trabajo en el colegio, ¿no? El fútbol es de listo. Y digo, ¿me queréis hacer el favor de no decirle mal a los niños que el fútbol es de listo? Porque de listo quiere decir que si tú puedes engañar sin que te vea el árbitro, que es el juez de la contienda, el juez que imparte justicia allí, si tú puedes engañar sin que te vea, eso está bien hecho. Y yo le decía, vamos a ver en qué estamos educando. Eso es lo mismo que si tú eres el mecánico mío, yo te digo que, y además te lo digo así a los mecánicos, no tengo ni zorra idea de cuando levanto el capó de lo que tengo que ver. Dice, esto es de listo. A este tío le digo yo que en vez de 50 son 500 porque le cambia 20 cosas y yo no me entero, ¿no? Si el fútbol, nosotros estamos educando en que esta vida es de listo y de listo es engañar si no te pescan, ¿en qué estamos educando? En ladrones, en mentirosos, en todo lo que, en todas esas cosas, ¿no? Y eso es una frase que no sé por qué leches en el fútbol, la he escuchado yo desde que yo era futbolista también chiquitito y demás, y después lo sigues escuchando y te metes en Facebook de eso cuando juega uno y cuando juega esto es la mano de Dios de Maradona, eso es de listo. Eso es de listo. Y ahí no hay agresividad ni hay con eso, nada más que el árbitro no lo vio, ¿no? Cuando hace eso, pero después hay muchísimas cosas como tirarse, ahora está el VAR en las categorías grandes, pero tirarse al suelo, a ver si el árbitro pica y te pita penarte para que tú lo tires, cuando no ha sido el contrario, se mosquea, el otro dice hay que ver lo que hacéis, hay que ver lo que enseñáis, hay muchas cosas que se equivoca eso de es de listo con lo que verdaderamente es educacional. Eso para mí es una de las cosas menos listas, igual que te digo otras cosas que se suele decir y sale también en los medios de comunicación y que se dice en los vestuarios y que se dice por fuera, vamos a la batalla, vamos mi guerrero, vamos. Y yo le digo, bueno, los chiquillos estos se habrán asustado antes de salir a jugar a la pelota, ¿no? Porque yo vengo a jugar a la pelota, yo no vengo a ninguna batalla ni a luchar con qué si esto, qué si lo otro. Yo sé que son, es decir, pero es que, como tú me has dicho antes, hay que saber lo que le estás diciendo. Sí. Hay que saberlo porque es que podemos confundir que vamos a echar un partido con un contrario, pero no vamos a ninguna batalla, no vamos a cargarnos a nadie, ¿no? A ver quién sale victorioso por la fuerza, ¿no? O por lo civil o lo criminal, como dicen algunos por ahí. Sí, sí. Vamos a ver, tendrá que ser porque jueguen más bien, entrenen más bien, no por lo civil o lo criminal. Hay muchas cosas en el mundo del deporte que sin querer la tenemos inculcada, la tenemos incrustada, que si no se saben utilizar, como bien ha dicho Marian, si no se saben utilizar hacen mucho daño. Mira, una cosa que estabas comentando, yo durante mucho tiempo he trabajado con escuelas deportivas, ¿no? Tenemos una colaboración y vamos allí a hacer psicología deportiva. Y una cosa que me llama la atención de los entrenadores que dicen que somos hombres de fútbol. A mí eso me hacía mucha gracia, ¿no? Porque te miraban así rara. Primero era psicóloga y chica, entonces ya era como, ¿qué mujer que hace aquí, no? Era un poco, te preguntaban, ¿y quién es tu niño? Y tú, no, yo no tengo ningún niño, soy la psicóloga, ¿no? Era algo llamativo, ¿no? Y ellos te decían, es que hay que vivirlo, es una emoción, hay que vivirlo. Entonces, cuando tú transmites una emoción, tienes que ver qué tipo de emoción y cómo la transmites. Yo me acuerdo que cuando yo estuve colaborando con unas escuelas deportivas, mis entrenadores decían que ellos no gritaban. ¿Nosotros gritar? No. Y claro, muchos chiquillos se salían nerviosos. ¡Corre! Y tú ves al pobre de la criatura mirando y te decían, es cuando tú estás aquí los descolocas. Digo, no, es que cuando yo estoy aquí los tranquilizo, porque yo no le grito. Yo cuando sale digo, ¿cómo te lo has pasado? Y nos hemos divertido, y yo no sé qué. Entonces ellos tienen como un vínculo de seguridad
y te explican cómo ha sido su partido, pero tú muchas veces ves los entrenadores, y sobre todo en las categorías inferiores, que parecen que están jugando en primera. Es que es sorprendente. Y te dicen, yo no grito. Entonces yo estuve colaborando con la Sierra Sur y le dije a ellos, ¿por qué no hacemos una cosa? Os grabo y os veis. Y yo los grabé y ellos decían, no me lo puedo creer. No se reconocían. No se reconocían. Decían, ¿cómo es posible que...? ¿Y yo hago eso? Sí. Pero ellos no lo hacen con ninguna maldad, al revés. Ellos es que están tan felices porque llevan trabajando todo un año, hay una competición. Evidentemente yo quiero que mi equipo cuando salga contento y feliz, no quiero que estén tristes, no, a nadie nos gusta una derrota. Pero es que no se dan cuenta, es que ellos lo viven con una pasión y no saben lo que están transmitiendo. Y por ejemplo, cuando yo le decía, es que gritas, ¿yo? Sí, sí. Es que tú hablas muy bajito. No, es que estás gritando. ¿Y eso es posible cambiarlo, Marian? ¿O el que es así lo da todo de esa manera es complicado, prácticamente imposible, aunque sepa que no debe de hacerlo así y cuál es la forma correcta? En este caso, por ejemplo, con el ejemplo que pones. Pues mira, por ejemplo, lo comentamos, hicimos una intervención en la escuela de peloteros de la Sierra Sur y fue maravilloso. Cambiaron. Fue maravilloso porque ellos no lo percibían. Entonces, cuando tú le dices a ellos, esto funciona de esta forma, ellos se dan cuenta y lo modifican. O sea, la gente que son entrenadores de fútbol, sobre todo en categorías inferiores, ellos sí lo que quieren es enseñar valores. Ellos dedican mucha parte de su tiempo y muchas veces no ganan nada, solamente es entrenar, disfrutar con los niños, o me equivoco. No, les cuesta dinero. Exactamente. Ellos son felices y ellos intentan hacer lo mejor posible. Digo, por ejemplo, esta escuela, llamamos a la Universidad de Sevilla, hicimos un convenio de colaboración. O sea, que ellos se preocupan y quieren aprender, o sea, que no es para nada, que no es que la gente del fútbol no quiera, pero muchas veces no lo saben. Y te puedo decir que para mí fue muy grato trabajar con ellos porque ellos todo lo que se les enseñó lo adquirieron. Y te preguntaban, bueno, ¿y esto por qué? Y esto, ahora, si yo no lo veo, entiéndeme, después muchas veces cuando íbamos a competir decían, hay que ver el entrenador cómo le grita. Claro, pero antes no lo veían, porque si hay una conducta que normalizamos, es lo que ha dicho Eusebio, es que es listo, se normaliza. Oye, si llegas a un examen y copias, es que eres listo. Nadie ve la política del esfuerzo. Si hablamos, por ejemplo, ¿cómo te va tu negocio? Bien, es que es listo. No, es que a lo mejor se esfuerza, dedica tiempo a sus clientes, se sigue formando, está atento, ¿no? No, es que eres listo. Entonces, esas frases que decimos continuamente, los niños al final se impregnan de ellas. Y es verdad que en el mundo deportivo muchas personas tienen mucha voluntad, pero no tienen todo el conocimiento. O sea, conocen técnica, táctica, conocen el deporte, pero no las relaciones interpersonales. Y estamos con niños que están creciendo. Entonces no es lo mismo. Tú puedes ser muy buen entrenador y puedes llegar a enseñar mucho, pero a lo mejor no puedes transmitirle los valores o no sabes. Porque también pensemos que esta persona tiene mucha voluntad, dedican su tiempo, es su pasión, y ellos a nadie les ha enseñado. Yo siempre digo, es que es muy fácil culpabilizar al entrenador o al árbitro cuando estamos en categorías infantiles, pero es que a esa persona había que ofrecerle formación, igual que hay escuelas de árbitros, pues también hay que tener escuelas de entrenadores donde se focalice más el ámbito de la psicología y de la empatía. Hemos hablado, bueno, pues del principal... ¿Te puedo hacer un inciso de lo que tú dices de poder cambiar? El otro día leía, no sé en qué medio, como ahora hay tanto, de Pellegrini, el que ahora es entrenador del Betis, que hasta más viejo que yo y es entrenador del Betis todavía, con 65, 67 años o lo que sea, ¿no? Y le preguntaban que había él progresado o evolucionado, mejor dicho, desde que empezó con sus primeros equipos en Chile, o de que era de Chile, o no sé si en Argentina, y dice que él había evolucionado y había aprendido de ese vociferar, de esas cosas que al principio él lo era, porque lo que había vivido de otros entrenadores, lo que él había visto, que se había aprendido a calmarse, a analizar, a verlo, y es un entrenador que tú ves que no suele hacer aspaviento, que no suele gritar mucho, sino que eso le ha servido para poder analizar y estar todavía mucho más centrado en lo que es el juego y en lo que él puede influir en el juego desde el punto de vista del entrenador, ¿no? Y mira, como una persona que es inteligente en ese aspecto y cómo ha ido viendo qué es lo que le convenía. Después hay otros entrenadores que los vemos que son así, que los tiene, Emery en el de esto, Lopetegui en el Sevilla, son totalmente distintos. Yo no digo ni más que es más bueno, que no me malinterpreten, ni más malo, pero digo a esa evolución de ese hombre que tú lo ves muy calmado después de tantos años en los banquillos, y dice que eso a él le ha ayudado a mejorar, el haber aprendido a calmarse, ¿no? Para poder analizar desde la tranquilidad, ¿no? Y a lo que decía Marian también estoy totalmente de acuerdo en lo de la formación. Los hombres y mujeres que se dedican a entrenar a niños y niñas
que cada vez hay más, por ejemplo, en el mundo del fútbol, pero si nos vamos al voleibol, si nos vamos al baloncesto, nos da igual. En la mayoría de los casos, de los clubes privados, las escuelas deportivas ganan algo, un poco, eso no merece, pero bueno, se gana algo, los ayuntamientos dan algo a los monitores y demás, ¿no? Pero en los clubes de fútbol normalmente, que les cuesta el dinero, evidentemente lo que ellos primaría es la formación educacional en valores, la formación en cómo educar desde su punto de vista, que evidentemente no están preparados. Cuando buscan uno preparado, lo primero que pide es dinero, y como no hay dinero, pues no se va. ¿Y quién es el que hay que hacerle un monumento? Por la mayoría de los clubes estos de por aquí están siempre buscando gente que se quieran meter, porque después tienes que, con todos los respetos del mundo, pero es así, tienes que aguantar a los padres por fuera, que si juega el mío juega más, juega menos, porque si juega uno más, como vamos a competir, que esto no es una escuela deportiva, que aquí venimos a quedar el club más arriba posible, pues el padre que ha pagado para que su hijo vaya allí y tenga cosas, pues no se conforma, tienes que aguantar a los padres, tienes que aguantar después si gana o pierde, las muchas horas que se le dedica a eso, y todo es con toda su buena voluntad. Pero si tú no sabes que te estás equivocando, no puedes mejorar. Y yo creo que muchas veces ellos no saben que se están equivocando. Ni nadie a lo mejor en el club es capaz. Uno, si lo sabe alguien, no vaya a ser que se mosquee y se me vaya, que no tengo ninguno. Y otro porque tampoco el entorno tampoco sabe. Ella ha estado en la Sierra Sur desde su posición de psicóloga deportiva, allí en la escuela Peloteros, que además aquello es envidiable desde hace muchos años, y ella le ha podido decir a los entrenadores, mira, darse cuenta, te voy a grabar para que te veas. Claro, pues esto haría falta en muchos más sitios. No, y por ejemplo, esta escuela que llama la atención, ellos por ejemplo se involucran mucho, son personas que quieren, o sea, que no pensemos que es un club cerrado, al revés, ellos quieren los valores, de hecho educan mucho en la integración de los niños, en que todos jueguen, o sea, los valores los tienen, pero sí es verdad que muchas veces no saben transmitirlo y están para aprender. Entonces yo creo primero que hacer una autocrítica. Y también una cosa que llama mucho la atención son los padres. Es que los padres es una gran carga. Esa persona que entrena a tu hijo todos los días de forma gratuita, que se desplaza a ciertos pueblos de forma gratuita, que al final son sus niños, porque realmente el entrenador tiene su equipo y lo siente como suyo. Lo que no puede llegar es que porque tú un niño no juegue, el padre es que el niño no juega, no, es que a lo mejor el niño no sabe disciplina, es que a lo mejor el niño no entrena bien. Y lo que el entrenador le está enseñando es la disciplina, la ley del esfuerzo. Es que no solamente es competir y salir al campo, es que para entrenar no solamente vengo a dar unas pataditas, vengo a aprender y hay una disciplina. Y a los padres se les olvida, es que yo pago, pero ¿por qué pagas? ¿Porque el niño el sábado o el domingo salga al campo? ¿O porque esta persona que está haciendo una gran labor social que se nos olvida y que tenemos que darle su posición a los entrenadores que se nos olvidan, sobre todo a los entrenadores locales, que te están dando disciplina, tienes que venir a entrenar, hay que correr, hay que hacer este circuito, hay que hacerlo de esta forma? Tú estás pagando para que a tu hijo lo eduquen, porque estamos en una escuela deportiva y se nos olvida. Y los padres entran en la competición, porque yo quiero ir al campo y ver que mi hijo juega. No, yo quiero ir al campo y quiero ver que tu equipo disfruta. Y vamos a disfrutar diciéndole a tus amigos qué bien, y vamos a tocar las palmas, y vamos a cantar un himno, y vamos a unirnos. Eso sería lo que son las canteras, y se nos olvida. Entonces, también hay que decir que los padres también hagan su crítica, que muchas veces los padres saben más que el entrenador, saben más que el árbitro, y ya del psicólogo ni te cuento. Entonces, los padres, desde luego, son una figura muy importante, ¿no?, en la vida en general, también en este ámbito. Hemos hablado de educación, de psicología, de la violencia en el deporte. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver y vamos a continuar hablando de la figura de los padres en este ámbito, en el ámbito deportivo. No se muevan, volvemos enseguida. Continuamos hablando de la violencia en el deporte y principalmente en el fútbol con Marian y también con Eusebio, y vamos a hacer referencia ahora, como apuntábamos antes de la publicidad, a la figura de los padres. La figura de los padres es muy importante, pero también influye mucho, ¿verdad? Ya ponía un ejemplo Marian, cuando los niños salen al campo, pues los padres incluso le dicen a ganar, a marcar, ¿no? Y también se ve mucho en... Bueno, pues en el fútbol, ¿no?, de aquí de la comarca, en los municipios de aquí, Mairena, Visoa, Alcalá, que esos padres están en las gradas, ¿no?, y que en muchas ocasiones pues también la emoción les lleva a tener una actitud pues no agresiva, ¿no?, pero sí de euforia, que puede desembocar en algunas ocasiones pues a lo mejor con
algunos enfrentamientos entre unos y otros, unas situaciones un poco peculiares que se suelen vivir, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Como antes estaba diciendo Marian, ¿no? Lo de la educación también, la educación principal, y eso también en el colegio, en el instituto, es donde se ve, es la que tu entorno más cercano desde pequeñito has tenido, ¿no? Que es la de tu familia. Claro. En la mayoría de los casos son los padres, los abuelos, la gente que tiene, que se mueven y que van sacando a ese niño hacia arriba. Si eso está bien estructurado y está bien llevado, se sabe, pues el niño termina a flote, termina siendo grandecito, pues con unos valores, un saber estar, una educación general positiva. En el mundo del deporte, pues es lo mismo. Si lo que se transmite no es lo adecuado, pues estamos haciendo mucho daño, ¿no? Y en el mundo del fútbol, últimamente, que también antes iban más, era cosa de padres, evidentemente ahora, igual que tiene que haber muchas más, hay muchas más mujeres deportistas, se le da mucha más importancia. Mira, el fútbol de mujeres, aunque sea categoría alta, el femenino está en la tele cada 2x3. El otro día vi yo un partido del Mairena que era muy importante y estaba pitando una árbitra, ¿no? Que cada vez hay más en el mundo también, de lo cual yo me alegro. También hay muchas más madres y mujeres en la grada, que antes parecía que la madre se quedaba en su casa y el padre era el que llevaba al niño al fútbol, o normalmente al fútbol, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pues entonces hay más gente, hay más entorno, pues hay que educar en ese mundo deportivo, educacional, mucho mejor. Yo me acuerdo que, yo no sé si por ahí había alguno, porque hay una liga deportiva de gente que yo incluso he tenido de futbolistas míos en Mirena, que la llevan aparte de la Federación Andaluza, ¿no? De la Sevillana, una liga educativa que hay, le llaman ellos, ¿no? Y no sé si ellos lo hacen, pero yo más de una vez le he propuesto a alguna gente que han llevado de coordinador las canteras y demás, que por qué cuando un niño firma la ficha que se le llama, estamos hablando de club federado, también se podría hacer incluso en escuela deportiva, ¿por qué no se le hace un documento en el cual el padre se compromete a no decirle al árbitro, respetar al contrario, que no le duelen las patanas más al suyo, sino que también cuando el suyo la da no hay que buscar, sino toda una serie de condicionantes ahí que tú firmas, que te comprometes. Si no cumplieras esas normas, tu niño o tú primero no irías más, no tendrías permiso para ir más, porque tú lo has firmado cuando firmas la ficha, y después si tú quieres llevarte a tu hijo, pues tú te lo llevarás, ya tú con lo que estás educando. Algún tipo de documento donde se viesen las 7, 8 o 10, un decálogo si se quiere, de las mayores deficiencias, que las hay muchas, que cometen los padres viendo a los hijos. Hay clubes donde no dejan que vayan a los entrenamientos, que los padres se queden en la puerta, porque es que no dejan ni al entrenador tranquilo a la hora de decir lo que tiene que hacer el niño, lo que no lo tiene que hacer. Ya cuando hay contrario no te digo nada. El contrario, enseñamos al niño que el contrario es el enemigo. Por eso yo haría mucho hincapié, no en un documento como tal, sino una formación, una charla formativa. O sea, el sentar a los padres, igual que vas el primer día del cole, ¿no? Y hay una reunión con el tutor, pues con el entrenador, y que ellos perciban ese comportamiento. Muchas veces hay padres que son el segundo entrenador. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Quitarle la autoridad. Le estamos diciendo a tu hijo que ni una autoridad. Si el entrenador te dice a la derecha, tú me haces caso a mí, que yo estoy viendo el partido, ¿no? Por ejemplo, es algo. Entonces está enseñándole que no hay autoridad. Porque como si no respeta a su entrenador en el día del juego, ¿por qué te va a respetar a ti mañana en una fiesta que estés con unos amigos? Si yo quiero hacer algo y creo que es la mejor opción, pues puedo saltar la autoridad. Entonces, explicarle que lo que ellos hacen dentro del campo se traslada a su vida cotidiana. Que es que parece que el fútbol o el deporte se queda donde ellos practiquen. No, es que eso después te lo llevas a casa. Y si tú al niño le enseñas ciertos valores, lo va a transmitir. Muchas veces los padres no lo perciben. Cuando hablamos de las patatas, que a mi hijo le duelen más, que al tuyo le duelen menos, que habrá que explicar lo que es empático, y que cuando estamos jugando en escuelas deportivas le estamos transmitiendo valores, que se diviertan. O sea, no es el enemigo. Oye, ¿has hecho amigos nuevos? ¿O has conocido a alguien? ¿Cómo ha sido el pase? ¿Cómo te has hablado con tu compañero? Al final es lo que te enseñó el entrenador aquel día, lo habéis podido hacer. Eso enriquece. No, ¿me dices el resultado? ¿Hemos perdido porque hemos tenido mala suerte? No, hemos perdido porque tenemos que aprender, por ejemplo, a hacer tal técnica, o tenemos que ir por aquí, o tienes que aprender a comunicaros mejor, etcétera. Entonces estamos dándole a ese niño valores positivos dentro del deporte, pero no competimos contra el árbitro, ¿no? O contra, por ejemplo, el entrenador. Es que el árbitro fue muy malo, es que el entrenador no entrena bien, eso lo he escuchado miles de veces. Sí, son expresiones muy frecuentes, ¿verdad? Pues, por ejemplo, ahí estamos dando un respeto a una figura
que para ese niño es importante porque es su entrenador, es el que le dice cómo tiene que hacer las cosas, el que lo festeja, el que le dice bien, el que le crea dentro del grupo. Entonces yo creo que los padres, en lugar de analizar la conducta del entrenador o analizar la conducta del árbitro, lo que tenían era fomentar la identidad de grupo. Por ejemplo, hacer un himno, hacer pancartas, hacer una merienda. El quedar no solamente vamos a ganar, ganamos o perdamos, después lo vamos a disfrutar porque no lo hemos pasado bien. O ya que vamos a tal sitio, pues vamos a ver ese pueblo. O vamos a hacer una jornada de convivencia entre los clubes, sería mucho más fácil. Pero muchas veces a los padres se les olvida realmente qué es lo que es jugar. No, no quiero que mi hijo juegue con el mejor equipo, no. Tu hijo tiene que jugar con aquel equipo con el que se identifique y se esté feliz. Pero claro, si el niño sale, lo primero que tú le preguntas es, oye, ¿el resultado? Uy, ya tenemos la suerte, es que el árbitro te tiene manía. El árbitro, no, que el niño está pegando patas desde que entró, no, es que el árbitro le tiene manía. O cuántas veces me ha dado callar al entrenador. Y también muchas veces tenemos que analizar qué tipo de agresividad tienen los padres, porque lo que no es normal es que estén jugando unos niños en el campo, le estemos diciendo que hagan un juego limpio, que respeten las normas, que no se peguen codazos, etcétera, y ahora los padres se insultan. Y tú dices, a ver, que son alevines, por favor, que yo lo he visto, en benjamines. Sí. Y tú dices, por favor, que son benjamines, que ellos lo que quieren es jugar. Y muchas veces después terminan dándose un abrazo o divirtiéndose, ellos no están buscando el competir. Entonces yo creo que los padres tienen que hacer una autocrítica de por qué llevan a sus hijos al campo. ¿Y qué hacen ellos en el campo? Al igual que hemos hablado antes con la figura del entrenador, que es posible que cambie, ¿no? Y que se vuelva pues a lo mejor más tranquilo, que no se altere tanto, ¿podría ser igual con los padres? Conociendo las pautas y cómo comportarse, ¿podrían aprender y hacerlo de manera correcta? Sí, pero para eso tiene que haber una penalización, como está diciendo Eusebio, que se le diga, no vas a entrar en el campo, tú no vas a entrar en el campo. ¿Por qué? Porque hace estas conductas. Y que ellos lo vean, o el niño se pone nervioso porque le gritas, o porque me está quitando autoridad. Mira, la diferencia entre los entrenadores y los padres es que los entrenadores se esfuerzan, no vemos el gran esfuerzo que hacen ellos en entender el equipo, el que los niños vayan tranquilos. Imagínate que estamos en una competición y tú eres el último y vas a competir contra el primero. Ahí hace una gran labor el entrenador y también es normal que ese hombre a veces pierda los nervios, no que lo esté disculpando, pero es que nadie valora la labor del entrenador, que yo creo que tenemos que alzar la voz aquí hoy en favor de ellos y sobre todo en las escuelas deportivas y en los equipos que no son cadetes, que son niños y que los padres no valoran para nada. Ese está ahí porque para eso le pagamos o para eso viene. Pues te aguanta porque estás entrenando al equipo. No, es autoridad y tienes que darle bien. Y si no te ponen en el campo o no te convocan, vamos a hablar con él, que te explique. Y hacer un puente de comunicación entre la familia y el entrenador, que a veces no lo hay. Y siempre buscamos un culpable. Pues quizás voy a ver por qué los niños pierden. Pues a lo mejor porque los padres estamos gritando, viendo la falla del contrario y esos niños los ponemos nerviosos. A lo mejor no es el entrenador el que se pone nervioso o el que no analiza. Es que muchas veces los entrenadores también desde que los padres se comporten o ten cuidado con tal padre. Pues en lugar de ten cuidado con tal padre, deberíamos de eliminar esa figura, decir, mira, no puedes venir por este comportamiento o que haya una sanción. Si hay un enfrentamiento tal o hay un insulto, etcétera, fuera. Entonces los niños tienen que ver que se refuerza la conducta positiva. Por ejemplo, el mejor padre que se porte, pues a lo mejor sí que toca de las palmas. Decirle, mira que me lo ha hecho toda la temporada, ¿no? Que son muchas veces los clubes somos familia. Y el padre que lo haga mal, que no vaya al campo. ¿Creéis que sería posible llevar a cabo este tipo de normas que estáis comentando? Yo creo que muy sí. Difícil, ¿no? Yo lo veo muy difícil. ¿Sí? Porque hay tal aglomeración, mucha gente, cada uno de una manera. Yo sé muy bien lo que quiero, sé muy bien a lo que vengo, pero sí, como antes comentaba también Marian, si hay una serie de condicionantes. Primero te lo explico, primero te digo por qué, te educo en todo esto, pero si después si no eres capaz de conseguirlo y tú nos estás desprestigiando, estás mal enseñando, estás echando al traste nuestro trabajo, pues tú aquí no te mereces estar como padre de esto. Y si tu hijo te lo quieres llevar, te lo llevas, tú sabrás lo que estás haciendo con él, pero evidentemente aquí no concuerdas con nuestra idea de lo que queremos hacer con nuestro club de lo que sea. Es la única manera. Cuesta mucho trabajo. También te digo que hay, mira, en el fútbol pequeñito hay una cosa que se llama la tarjeta verde, o por ahí va el último que me enteré, que cuando algún chaval hacía algún gesto, en vez de enseñar tarjeta amarilla y roja por sanciones a reglamento o lo que fuera, una tarjeta verde por buenas acciones dentro del terreno de juego. Pues lo mismo que he dicho yo, con los padres también podíamos tener alguna consideración para que ellos vean que se prima en cadetes, ya que son más grandecitos, incluso en infantiles, peleas de los padres
que hacen los niños así, que están jugando, dejan de echarle cuenta a la pelota y se van a la grada porque su padre es el que se está pegando a pegarse y se forman cada trapatista y no ha empezado en el fútbol, no ha empezado en el terreno de juego. Están allí, lo que pasa es que el niño al ver a su padre mucho de esto pues cuando se da cuenta se está liando, se están pegando y se están pegando hasta los que estamos jugando, han dejado de jugar porque se han saltado la valla en más de una ocasión, en muchas categorías que hemos visto eso, y todo porque el que está viendo no sabe ver, no sabe estar para ver jugar. También te digo que evidentemente la educación va hacia adelante y hay muchos clubes, hay muchos padres que saben comportarse, ¿no? Claro. Igual que nos pasa a nosotros en el trabajo, pero que queda un largo camino, y el hecho, mira, ahora con el derbi, si hablamos de grandes, de profesionales y demás, pues lo vivimos en el último derbi de Betis-Sevilla, ahora va a haber otro dentro de nada. Hoy ha hecho unas manifestaciones que cada uno lo ve de una manera. El presidente del Colegio de Árbitros, Medina Cantalejo, que parece que eran las menos, no por lo que han dicho, lo he estado viendo a la hora de almorzar, no por lo que han dicho, sino de la manera, en el momento que lo dice, en vez de parece que apaciguar, lo que va a hacer entre la afición es recordar y aumentar, no apagar, sino encender más todavía la llama. Hay que saber, como tú bien te has dicho antes, los medios de comunicación también tienen algo que ver también en ese sentido, desde los más modestos de las radios, o las televisiones de los pueblos, que también podían ayudar en ese sentido, en fomentar eso, en hacer cosas detrás de chavales que han hecho algo bueno, padres también que den su opinión sobre cómo ven el comportamiento, desde eso a todo lo que hemos estado viendo que implica el mundo del deporte, ¿no? Yo Claro. te digo, y perdona, Sí. que en el colegio nos pasa lo mismo. En el colegio, si el niño aprueba, el bueno es el niño. Ahora, cuando suspenda, el maestro no se escapa, no lo digo siempre, pero en la mayoría de los casos. Pues aquí es lo mismo, si el niño es que es muy bueno, ahora cuando pierda, es que tiene un entrenador muy malo, y el entrenador ni duerme, ni idea, de a los tíos, de a los otros, por irse allí. Ahora, de lo malo es el culpable seguro, ¿eh? De lo bueno, qué difícil es. ¿Pensáis que se convierte la violencia al final en un modelo de diversión? Sí, porque de hecho, cuando, por ejemplo, hablamos de los derbis, ¿qué me muestras? ¿Qué imágenes veo yo? Las bengalas, la gente insultándose, las manadas, no, vamos a dividir, este va por un sitio, este va por el otro. Si me mostraras, por ejemplo, a esa hinchada cantando su himno, disfrutando, diciendo sus colores, entonces yo la imagen sería diferente. Y entonces a mí me gustaría parecerme a lo que me estás mostrando. Nosotros aprendemos por modelado, no por las palabras, sino por los comportamientos. Y hablamos del aprendizaje vicario, de Bandura. Según lo que yo veo, si tú me muestras que es la guerra, pues yo voy a la guerra. Y si yo voy a la guerra viendo a mi equipo de mis amores, pues cuando voy a jugar con mi vecino, yo también voy a la guerra. Entonces, yo creo que debemos demostrar otra imagen de la deportividad, de lo que hacen bien. Que parece que cuando un chico hace algo bien dentro de un campo, no le damos tanto valor como cuando hace una agresión. O sea, cuando hay una conducta buena, hablamos de esa conducta buena. Pero cuando hay algo malo, y te acuerdas que hace 20 años también sucedió, y aquí, cuando yo rememoro, lo que estoy incentivando esa conducta. Dice, para que no se olvide, no, es que no debe de volverse a hacer. Entonces yo creo que es muy importante la imagen que damos cuando hablamos de un derbi, o cuando hablamos de un equipo. Y si miramos, por ejemplo, el derbi, las imágenes de la hinchada, pues en vez de decir que vamos a buscando unos a otros, dime que estamos cantando nuestros colores, que estamos divirtiéndonos, que vamos a pasarlo bien, o también otra imagen, pero la imagen que damos es la guerra, si tú te fijas bien, y desviamos el autobús para que no se crucen, y que tal grupo no se vea con tal grupo. Es un poco llamativo, y ahí los clubes también tienen que ser responsables. Si tengo una afición violenta, pues que no vaya al estadio, que no vaya porque empaña el juego, empaña lo que realmente yo quiero mostrar. Y yo creo que deberíamos de ser más conscientes, que no todo vale y no es el resultado, porque lo que vemos dentro del estadio lo tenemos fuera. O sea, no es agresivo porque está en el estadio. Lo que pasa es que cuando yo estoy con un grupo y hago una conducta negativa, hay personas que me apoyan y la identidad de grupo hace que se vea hasta bien, porque, por ejemplo, has atacado al equipo contrario. No, he atacado a una persona que venía a divertirse y si lo sacamos de ahí, lo vemos negativo. Entonces, yo muchas veces creo que tenemos que olvidar el contexto y ver la conducta en sí.
O sea, porque es algo diferente, ¿no? Es que el contexto era el que había, no, el contexto no era el que había. El contexto, tú has provocado ese contexto para hacer esa conducta y justificarla. Es que estábamos calentitos, no es que estábamos calentitos. Por ejemplo, algo muy llamativo es la ingesta de alcohol y de cierto tipo de drogas. Precisamente por eso te quería preguntar, Marian, si en este tipo de conducta y de comportamientos influye el consumo de alcohol o de otro tipo de drogas, o en realidad sin consumir este tipo de sustancias, pues al final el comportamiento sería similar. Vamos a ver, el consumo de drogas hace que evidentemente, como no interpreto bien la conducta del otro, lleva un enfado. O sea, eso es cierto, eso puede precipitar la violencia. También se hizo un estudio en los años 90 en Inglaterra, donde ellos descubrieron que cuando estamos compitiendo en el equipo contrario, me siento vulnerable. Entonces tomo ciertas sustancias o tomo más alcohol, etcétera, porque me siento vulnerable. También al sentirme vulnerable, ¿qué pasa? Que estoy más alerta y cualquier conducta la puedo ver agresiva. Es cierto que cualquier tipo de sustancia que haga que no vea la realidad como la veo, también hay que ver cómo me afecta. O sea, si tomo alcohol pero mantengo la calma, pero es que personas cuando toman alcohol es un peligro, ¿no? Se vuelven más agresivos, quizás, ¿no? Entonces tenemos que aprender cómo me afecta eso a mi persona. Lo que sí se ha estudiado es que cuando yo me siento vulnerable, pues sí me vuelvo más agresivo, pero porque tengo miedo. O sea, si yo estoy en un campo contrario, a ver, si yo estoy en mi estadio, en mi club y con mi gente, yo estoy seguro, ¿no? Porque estoy con mi gente. Pero si estoy en el contrario, me siento vulnerable, porque estoy en la casa, o sea, soy un invitado. Y eso hace que las conductas agresivas afloren, más de lo que nos damos cuenta. Entonces, ¿alcohol sí, alcohol no? Yo diría que no. Pero no solamente alcohol, sino otro tipo de sustancias que pasan desapercibidas, ¿vale? Por ejemplo, el consumo de cannabis, el consumo de mucho tabaco. Si tomas mucho tabaco previo, aunque sea una tontería, te activa. El hecho de tomar mucha nicotina sí activa, y parece que no. Entonces, vamos a ver qué conducta hago previa al partido. Y yo creo que sería lo importante. Y evidentemente los estadios tienen que estar fuera de todo lo que conlleve que no sea un comportamiento limpio. O sea, si una persona no está en un estado normal, si es una persona que está muy excitada, pues no debería entrar en el campo. Debería de pasar un control, ¿no? Podemos decir a tantos y tantos aficionados. Un control emocional, yo creo, ¿no? Es como, ¿a qué viene usted hoy? Pues yo vengo a liarla, pues usted no entra. Yo vengo a divertirme, pues usted entra. Lo que pasa es que es innato el comportamiento humano muchas veces, y cuando hablamos de una gran masa, el comportamiento individual se pierde. Entonces yo creo que debemos de aprender también a que haya un comportamiento individual y que tenga una conducta. Por ejemplo, si tú haces una conducta en un estadio, que no diga un aficionado, no, que diga Pepe, el aficionado tal. Y si tú lo identificas, la persona sí tendrá consideración. No es un aficionado. Entonces yo pierdo, soy anónimo, puedo hacer lo que quiera. Y el ser humano cuando es anónimo es muy peligroso. No sé si pensáis que es posible erradicar la violencia en el deporte, porque ya hemos hablado al principio del programa que prácticamente pues la violencia en el fútbol es casi tan antigua como el deporte mismo, ¿no? Y son muchos años ya los que se lleva pues sufriendo la violencia en el deporte. Si sería posible erradicarla y de qué manera. Para eso, evidentemente, es la educación. El que lleguen a ese estadio donde hay 50.000 personas, pero evidentemente después las hay los llamados ultra o grados de animación, como lo queramos llamar cada uno, ahí se aglomera una serie de personas buenas y malas y regulares, pero que todas se identifican, como dicen ellos, con esa grada, que hay que dar más voces, que no hay que dejar que se escuche al contrario, yo creo que todas esas cosas, esas conductas las lleva la educación. La mayoría de la gente no va al fútbol a liarla, ni a pegarse, ni a dejar al contrario. Mira, yo veía el otro día el derbi por la tele de la Real Sociedad y el Bilbao, que supongo que cualquier vez también se pegarán, ¿no? Pero que se veía mucha gente mezclada con camisetas de equipo del Bilbao con la Real Sociedad, ¿no? Y de la Real Sociedad con el Bilbao mezclado. En el campo del Betis y el campo del Sevilla me parece a mí que cuesta trabajo. Aunque vaya un poquito de agachado, si marcas un gol el otro, que no es el tuyo, cuando no te levantes, casi ya te están quincando a ver de lo que es. Pues yo creo que todas esas cosas, para llevar a los aficionados, tanto del Betis al campo del Sevilla como del Sevilla al campo del Betis, los tiene que coger la policía y estilo rebaño de ovejas como pastores, los pasean por todo el camino para meterlos ellos directamente. Cuando se ha ido todo el mundo, entonces los bajan de nuevo y los conducen. Si pensamos un poquito, eso hay que hacer con la gente para que vaya al fútbol y evitar problemas.
Y se hace actualmente, es Claro que que se sigue haciendo. claro que se hace. Se les Parece coge, increíble, ¿verdad? Los que van ahí al campo, ahora con esto de las restricciones, van menos gente que otras veces, pero los que van ahí esta semana en este derbi al campo del Sevilla los cogerán y los llevarán. Y si al contrario también los coge y los lleva la policía escoltado para que vayan a ver un partido, un deporte, que es lo que les gusta, que es lo que les lleva, y no faltará nada porque se forme también, porque los que están viendo se animan, que si tú vas para acá, que si lo que está más cerca tira a alguien algo, que si entonces ya se calienta el otro, y yo creo que todo tiene que ver con la educación. Y últimamente por fuera del deporte también estamos viendo unos comportamientos muy agresivos y muy anticívicos, ya sea con las cosas que no te tocan a ti, del parque, de todo lo que te rodea, de los contenedores, de cualquier cosa de esas, de la suciedad, de las botellonas dejándote las cosas por aquí, como con el iba a decir contrario, con el otro que, como ha dicho ella, en un momento dado me ha mirado, y como estoy con el colocó, a mí me están mirando, otra vez me está mirando, a mí no me miran más, y le hago así, y ya se formó los amigos de este con los amigos de aquel, y no están nunca tranquilos. Eso evidentemente se lleva también a un recinto deportivo, ¿no? Claro. Y todo se imita, como se ha dicho, desde los mayores. Después tú vas a cualquier campo y todo el mundo quiere tener en su equipito una grada de animación, unos soportes que se pone allí, que cuanto más grandes sean, más problemas te pueden dar, ¿no? Y es una cosa que evidentemente la solución es la educación general, que ¿Estás de acuerdo, conlleva una María? educación deportiva, ¿no? Hombre, yo pienso que aparte de la educación general tenemos que hacer el autoconocimiento, que no nos conocemos. Y tenemos en la sociedad el ya. Entonces, son personas que no saben lo que es la frustración. O sea, muchas veces las personas que son tan agresivas es porque desde niños les hemos enseñado el ya. Y, por ejemplo, ahí Eusebio, que está en la parte docente, me lo dirá. Hay niños que te lo tienen todo ya. Y tenemos la sociedad del ya, de pido un paquete y me llega mañana. Quiero esto y lo consigo ya. Y la vida no es un ya. Entonces, muchas veces cuando tengo la frustración y no lo gestiono, y cuando voy a un campo y veo que no salen las cosas como yo quiero, la frustración explota. Entonces, yo creo que primero tenemos que hacer una educación individual para poder llevarnos bien como lo colectivo. Si yo no controlo mi ira, es que yo me vuelvo loco. Mi amigo tiene que cuando dice la gente, yo es que cuando me altero me vuelvo loco. Pues no te vuelvas loco, respira, contrólate, mira qué variables te afectan, evita ciertos acontecimientos que no te hacen bien a ti. Pero es que encima lo vemos como normal. Por ejemplo, lo que has comentado de te llevan como un rebaño. Pero es que es normal que nos lleven así, para protegernos. No, pero es que no te están protegiendo del otro, te protegen de ti mismo, de que tú no sabes comportarte dentro de un grupo. Entonces eso es algo llamativo, porque por ejemplo cuando vas a un concierto no hay esto, y en cambio hay un grupo. Si vas a un concierto hay muchísimas personas y no van como rebaños ni se alejan unos de otros. Y a lo mejor a uno le gusta la canción 7 y a otro le gusta la 8. No hay agresividad, ¿pero por qué? Porque hay algo de disfrute. O sea, ellos buscan disfrutar. Y muchas veces el deporte lo utilizamos como una forma de expresar nuestra frustración. O sea, en lo que no he conseguido yo, que consiga mi equipo. Si llevo una tarde muy mala o llevo una semana muy mala, pues voy al campo y me desfogo. ¿Y vengo de bien? No, vengo de bien, no. Vamos a primero a educar, no en el ya, vamos a educar en el procedimiento, no en el resultado. Y no vamos a ver que ciertas conductas las veamos normales. Por ejemplo, nadie tenía que llevar a un rebaño de ovejitas a un partido, sino cuando yo vea que una persona de mi hinchada está quemando un contenedor, la misma hinchada tiene que decirle, ¿y para qué haces eso? No, está bien, déjalo, que haga ruido. Entonces yo creo que muchas veces tenemos que estar en la educación y conocernos, o sea que no vale estar la ira, es que estoy frustrado, es que es un momento, es que no, lo estaba pasando tan bien que no me di cuenta. ¿Cómo que no me di cuenta? Entonces, la educación es lo que tiene que marcar nuestro día a día y no solamente las emociones. Es que yo lo siento así, no, es que las emociones se educan y se controlan y se aprenden. Y si como grupo no podemos comunicarnos con los otros grupos, algo está fallando. Entonces, yo diría que la base sería una comunicación y hacia la empatía y hacia valores hacia el otro. Y dar las claves, o sea, cuando me llevan en rebaño, no me protegen del contrario, te protejo de ti mismo. Entonces, si tú decides, si hacemos ese mensaje a las aficiones, ellos tendrían conciencia. Lo que pasa es que muchas veces le damos el café descafeinado y no hace efecto. Hacemos esto no por el equipo contrario, es que ustedes, y lo hacemos responsables, que no es culpable de las conductas, entonces si me hace responsable puedo llegar a hacer el cambio, pero para eso tengo que tener una responsabilidad. ¿Podría, por tanto, erradicarse la violencia en el deporte de esa manera que has indicado? Sí, que siendo los responsables de nuestras conductas y premiando cuando realmente lo estoy haciendo bien.
El deporte, perdón, es una cosa que también le digo yo muchas veces a los padres desde mi trabajo, utilizando el deporte en el plano educativo y volviendo a lo mejor algo a los más pequeños. En este mundo y en esta sociedad y ahora con las nuevas tecnologías estas que tanto nos ayudan y tanto nos perjudican, también como el deporte, si no sabemos utilizarlo, ¿no? Los niños cada vez son más egoístas, cada vez son más egocéntricos, cada vez los mimamos más desde las casas, cada vez no le enseñamos que no te salgan bien las cosas, no es malo, tú has intentado hacerlo, ¿no? Vamos a ver por qué no ha salido lo que queríamos y vamos a partir de esa experiencia intentar mejorar para que la próxima vez sí te salga, ¿no? Y en eso muchas veces le digo yo a ellos, mira, Eusebio, a mí me han preguntado, gente del pueblo que me conoce, ¿este quiere apuntarse al baloncesto? Digo, apúntalo. Y que vea que allí está con otro, no en tu casa nada más metido. Y que allí está con otro y que puede ser que lo pongan o que no lo pongan. Que allí no es el principal, no es el príncipe como lo hacemos ver o el dios de la casa o como lo queramos llamar, ¿eh? Y que tiene cogido casi la sartén por el mango porque no estamos haciendo en función como padre evidentemente, pero ¿qué ocurre? Pero te he dicho que si el niño va bien porque es muy listo y si va mal porque es el maestro, pero el mío no tiene la culpa, la tienen fuera, así no tengo yo problemas en mi casa, la tenéis ustedes, porque si yo asumo que el mío tiene la culpa, es un problema mío, ¿no? Y es mejor que sea tuyo, no mío, ¿no? Entonces el deporte, en el sentido de que el niño es un igual en medio de otro, y no como ocurre en la mayoría del tiempo de su casa, ¿no? Pues eso también es un factor aprovechable para la educación, donde puede tener más frustraciones, y aprender a que no todo es como tú quieres que sea, aunque en la vida te va dando por razón, y en el deporte muchas veces, evidentemente, no siempre se gana, ni es bueno ganar siempre. Y hablando de lo del esfuerzo y demás que te he dicho, yo en el colegio, antiguamente, ya hace más tiempo que no lo pongo, pero lo ponía en lo alto de la pizarra y en los vestuarios lo ponía una frase de Gandhi que decía, no sé si la digo muy bien, pero la digo cada vez que puedo cuando hablo de esto, ¿no? Que la victoria no estaba en el resultado, sino en un esfuerzo completo, ¿no? La victoria, tenemos que ver, eso lo decía también a los padres, que un niño saque un 10, si el niño está súper motivado, es muy listo, es de esto, que saque un 10, puede tener incluso menos valor, un 9, que uno que está sacando un 4, que aquel para sacar 4 le ha echado más horas que la maza, ha reventado el padre con él, ya sacaron 5, pero vamos a valorar el esfuerzo, no el resultado. Y evidentemente en este mundo del deporte y del fútbol, sobre todo, el resultado es el que mata y maleduca y malenseña, ¿no? Por tanto, el deporte es muy aconsejable, ¿verdad? A pesar de que estemos sí, hablando de la parte más negativa, podemos decir, que es en la violencia, ¿no? Pero al final el deporte pues aporta muchos valores y desde pequeñito pues está bien de practicar alguno de ellos. Cuando quieren castigar, que se lo sabrá ella más bien, cuando quieren castigar, quitándolo del fútbol, quitándolo del baloncesto, quitándolo del deporte, es que no tengo que castigarlo, es un error. Claro, es un error y es muy usado. Es que quizás sea lo que tiene más a mano, pues ya no vas a entrenar, pues ya no vas a... Yo cuando los padres me dicen esa disyuntiva, digo, no, tiene que ir a entrenar. Tiene que ir a entrenar porque es un esfuerzo. Y una cosa es lo que él se está esforzando y que después juegue, y otra cosa es las notas en el cole. Lo que no podemos hacer responsables a los demás del resultado que tenga mi hija en el colegio. Te lo quito. Es que el deporte es una disciplina, no solamente es ocio. Claro. Si lo vemos como una disciplina, para nada hay que quitarlo. Igual, yo digo a los padres, a que nunca le dirías a que no te quito de inglés o de la academia de matemáticas. No, te quito del fútbol o del baloncesto. ¿Por qué? Porque lo ven como un divertimento. Y en cambio sí forma parte de la formación del niño. Y el deporte, que hemos hablado de la agresividad, podemos hablar que es una gran herramienta lúdica a trabajar la cooperación, la empatía, el trabajo en equipo, el empoderamiento como individuo. O sea, para nada, porque estamos trabajando entre iguales. Y cómo entre iguales conseguimos marcar también nuestra propia identidad. Entonces, para mí el deporte es una gran herramienta, no solamente la parte de agresividad, porque cuando hablamos de la agresividad en el deporte hay muchos factores que no están impregnados en él, sino son de las personas que están alrededor del deporte. Entonces, el deporte infantil, y de aquí quiero reivindicarlo, es una herramienta educativa muy importante y jamás debería de prohibir con no vas a ir a entrenar, al revés, vas a ir a entrenar.
¿Por qué? Porque igual que no te digo que vayas a otra academia, porque te están enseñando valores, y si tú le quitas el fútbol, le estás diciendo que el entrenador realmente no es una figura de autoridad. Y también la práctica deportiva, igual que tenemos la parte mental, la práctica deportiva también es importante para los niños. No sé si estáis de acuerdo en que es un motivo de preocupación el tema que estamos hablando, la violencia en el deporte. Pues claro, otra vez te digo lo mismo, como reflejo de muchas cosas que están en el entorno del deporte. Otra vez voy, en mi campo profesional entero, que es el de la enseñanza, pues se vive, ¿no? El bullying, yo no sé qué, ahora que si las redes sociales se meten, no se meten, los problemas que hay en ese aspecto, que no va menos, sino que van a más ahora con las nuevas tecnologías que cuestan mucho menos trabajo, darle a 5 para decirle algo al que sea y se le hace el mismo daño o más porque se mete en otro. Bueno, todas estas cosas que están alrededor pues influyen después en los ámbitos de ocio o educacionales, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marian, de que el deporte es un medio para educar como ninguno, porque además es algo que sí les gusta y hay que utilizarlo para ese gusto, hay que saberlo utilizar para esa educación, pero lo de, perdón, se me ha ido un poquito el hilo, lo de la agresividad e intentarlo nos va a costar mucho trabajo. Sí, pero el inciso no es que somos agresivos en el deporte, es que somos más agresivos en nuestro día a día. Ahí va, es que está por fuera, lo estamos focalizando en el deporte, pero ibas conduciendo y porque te saltas un stop o no ves a alguien, se te pone el conductor que te dice, disculpa, es que no me da tiempo ni que te pida disculpas, es que a lo mejor no te he visto, hemos estado dando marcha atrás y no te he visto. Y ya, que no, perdona, puedes aprender a hablar de otra forma. Es que se nos está hablando el dar las gracias, el dar los buenos días, el por favor. Entonces, cuando hay una carencia educacional, la vemos en otros ámbitos, y ahora mismo la estamos viendo en el ámbito deportivo. Pero la agresividad no está en los campos, está dentro y fuera. Y podemos decir que tenemos una sociedad cada vez más frustrada en el aquí y ahora, de todo lo quiero, y eso hace que seamos más agresivos. Es como imponerme. Que yo dé una opinión es para que crezcamos juntos, no es para que yo llevar la razón. Yo doy mi opinión y quiero que la persona contraria me dé la suya para crecer juntos y hacer un constructo como población y como sociedad, pero no solamente porque yo llevo la razón. Entonces yo creo que debemos de plantearnos no si hay agresividad en el deporte, sino dónde está la agresividad ahora mismo o la violencia dentro de nuestra sociedad. Claro que sí, muy buena pregunta también esta la que ha lanzado Marian, porque es una realidad. Al final estamos hablando de la violencia en el deporte porque ha sido el tema elegido para esta tertulia, pero se refleja en otros ámbitos, ¿no?, a diario en la sociedad y en las conductas diarias. Por tanto, es un tema de preocupación, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social en general, ¿verdad?, la violencia. Sí, podría ser al revés, utilizar ese deporte para intentar desde el deporte educar en más empatía, en más saber estar, en más comprender, al contrario, que es de lo que intentamos, lo que nos gusta el deporte educativo, transmitir, para ayudar a lo que está fuera del deporte, que, como bien ha dicho María, no transmite eso, ¿no? El deporte tiene una norma, tiene una disciplina, hay que saber acatar lo que te dice el árbitro, lo que te dice el entrenador, toda esa disciplina, todo ese saber estar, todo ese no yo o ya y lo que yo quiero, pues lo transmite el deporte si lo sabemos utilizar. Es un medio para mejorar el comportamiento fuera de ese tipo, de todo el que se meta en cualquier tipo de deporte, no solo el fútbol, sino en cualquier deporte. Educa esa disciplina, esas normas, ese saber estar, ese respetar, esa de tener que ir a entrenar a pesar de que si está lloviendo, que si hace frío, que si esto, pues todas esas cosas ayudan a la personalidad en el plano positivo de todo el que lo practica, ¿no? Mira ahora toda la gente que hace maratón, que fue la maratón el otro día, eso antes impensable. Miles y miles de personas. Miles de personas de aquí, de Mairena, de Herbizo, que tú, en tu entorno tú conoces muchísima gente que son capaces de esforzarse y entrenar para correr 42 kilómetros. Eso tiene un mérito, y tiene un mérito en la cuestión de disciplina, de comportamiento, de nutrición, de no alcohol, de no de esto, que también a su vez, eso que muchos son padres, están educando en eso a sus hijos, que varía mucho de lo que hemos visto en otras etapas, que la educación era llegar de trabajar, me cambio, me ducho, me voy al bar a fumarme unos cuantos cigarros y beberme unas cuantas de cervecitas, con todo el respeto del mundo para que siga haciéndolo y demás, pero que son formas muy distintas de transmitir algo a tu hijo. Tu hijo no se fuma, y tú te fumas un paquete.
no fume, no fume, no fume, pero tú no dejas de fumar. Hay que dar ejemplo, ¿verdad? Claro. María, no sé si quieres apuntar algo en relación a lo que ha dicho Eusebio. Hombre, yo creo que los modelos están cambiando, igual que los modelos familiares. Ya los padres están más activos, las madres también están más activas. Pero yo siempre diría que en lugar de buscar el culpable al otro, ¿no? Yo siempre digo muchas veces en consulta, quiero que los demás cambien, no, cambia tú. Si yo cambio, los demás cambiarán, pero siempre estamos luchando con que el otro cambie. Si yo cambio mi comportamiento, ese comportamiento hará que los otros también cambien. Entonces yo siempre digo que el cambio nace en ti. Y cuando la gente dice, no quiero hacer cosas por fallar, yo digo, no fallamos, aprendemos. Entonces, si cambiamos la perspectiva de enseñanza que le transmitimos a nuestros hijos, ellos cambiarán. A mí me dicen, ¿tú nunca te equivocas? Digo, no, yo es que aprendo. Aprendo muchísimo de cada error que hago. Pero gracias a que aprendo, me permito el cometer errores. Y eso no hace que me frustre, sino que lo vea como un aprendizaje. Y cuando algo no me gusta, busco la responsabilidad en mí y en mí provoco el cambio. O sea, no porque tú me grites, me da la certeza de que yo puedo gritarte a ti. Porque todo lo que estoy haciendo es tener tu mismo comportamiento. ¿Cómo hago el cambio? No gritándote y hablándote pausada y tranquila, diciéndote, no hace falta que grites. Entonces no es el cambio en el otro, sino el cambio nace en uno y nace a través del autoconocimiento y de la educación. Pues ya para ir finalizando, porque nos queda poquito tiempo, me gustaría que cada uno de vosotros, a modo de conclusión, pues mandara un mensaje final ya a nuestros telespectadores. Hemos aprendido mucho durante todo este tiempo, durante todo este programa, habéis aportado pues muchos aspectos desconocidos quizás en relación al tema elegido para hoy, y si te parece, Eusebio, pues empezamos por ti, hacemos una conclusión y mandamos ya pues un mensaje final. Bueno, yo de nuevo uniendo lo que es educación y deporte, me recargo en lo último que está diciendo, que lo único que aconsejaría a los padres es que en cualquier tipo de deporte pongan a sus hijos desde pequeñitos, que los dejen en manos de los buenos profesionales, como antes ha dicho Marian, que no nos metamos en lo que no es, porque yo, como he dicho, digo muchas veces, de medicina, no sé, pues yo no, lo que me diga el médico va a misa y viene, ¿no? Sé de dos profesiones, ahora que no lo he dicho, lo digo también siempre, tengo dos profesiones que todo el mundo sabe más que yo, maestro de escuela y entrenador, ¿sabes? Todos saben más que yo, los que se ponen atrás tuya saben más que tú de todas maneras. Y de maestro lo que hemos dicho, en cualquier cafetería están hablando las madres que están arreglando el colegio y el maestro no sabe ni lo que está haciendo, ¿no? Evidentemente no todo, pero sí se dan muchos casos de eso, ¿no? Entonces yo pondría, mi final, si queremos hacer una sociedad más comprensiva, más empática, donde la convivencia sea mucho mejor para todos, utiliza el deporte, ¿no? Utiliza el deporte. Como lo contrario a lo de la agresividad en el deporte, en el fútbol y demás. Utiliza el deporte, que es para todo lo contrario. Pero evidentemente hay que después trabajar esa sociedad para que a esos enseñantes, educadores a través del deporte, le demos la formación suficiente para que esa función que yo como padre le requiero la pueda realizar. Pero por favor, no estorbar. Por lo menos no estorbar, ¿no? Podemos decir, por tanto, que el deporte podría servir precisamente para lo contrario a lo que hemos enfocado hoy el programa, para no ser violentos. Totalmente seguro de ello. Muy buena conclusión, María. Ahora te toca a ti. Pues yo terminaré diciendo que tenemos que enseñar el camino y no la meta. Si disfrutamos de hacer la práctica deportiva y todo lo que conlleva, da igual el resultado. Porque si yo estoy en el ámbito competitivo, pues es verdad, es un trabajo. O sea, un jugador profesional es que es su trabajo. Evidentemente, cuando como profesionales queremos ser los mejores dentro de nuestra área y hay una competencia. Pero si no aprendo a disfrutar del camino, no tendré ninguna enseñanza. Entonces yo creo que a los niños hay que enseñarles que lo importante no es jugar el sábado o el domingo, es los amigos que hago, lo que aprendo, la disciplina, etcétera, todo lo que lleva. Entonces, yo concluiría que no tenemos que hablar de agresión o no agresión, o violencia o no en el deporte, sino fomentar el deporte de la manera más sana. Y para ello, repito, seamos el cambio y enseñemos a los niños a que sean, a lo largo del proceso, sean los partícipes, que muchas veces los niños cuando están en escuelas deportivas parece que solamente reciben información. O sea, el entrenador le da información, los padres le dan información. No, vamos a hacerlo de forma activa. Y entonces, como los involucramos en el proceso de cambio, disfrutarán de ese deporte. Al final lo amarán, o sea, no solamente irán a jugar porque tienen que ganar, sino porque me divierto, porque me reúno con mis amigos y así
ya otro día lo haremos, de los veteranos, cómo siguen jugando, participando y entrenando porque han creado una pasión dentro de su deporte. Pues con ese mensaje también nos quedamos. Gracias a los dos por asistir y por explicarnos todo esto sobre el tema. Muchas gracias, Eusebio, muchas gracias, Marian, ha sido un placer. Gracias a ti, ¿no? Gracias a ti. Por traernos, ¿no? Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Esperemos que hayan aprendido mucho sobre la violencia en el deporte y ese mensaje final que mandaban, y precisamente pues como a modo de conclusión de esta tertulia, que el deporte puede servir precisamente para lo contrario, ¿no? Para aprender a no ser violento ni agresivo. Muchas gracias por acompañarnos y volvemos el martes que viene.